Buenas noches, mi nombre es Jesús González y a continuación les voy a hablar un poco de lo que es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista sabemos que es una obra que fue escrita en el año 1848 por Marx en colaboración de Engels. En esta obra se exponen las ideas de los comunistas, así como sus relaciones con la clase obrera. El compromiso de esta obra es a favor de lo que es las clases más pobres, y los autores del Manifiesto Comunista plantean en su obra un argumento bastante predominante, que es la historia del hombre como una historia de lucha de clases, y exponen también que solo el socialismo podría ponerle fin a dicha historia. Además, plantean una sociedad sin clases sociales. Como ya sabemos, el Manifiesto Comunista se divide en 4 capítulos, de los cuales presentaremos las ideas principales de cada uno de ellos y bueno, haremos un pequeño resumen de cada uno de estos capítulos. En el capítulo 1, titulado Burgueses y Proletariados, podemos destacar que en este capítulo los autores llegaron a una misma conclusión, de que toda la historia ha estado marcada por la lucha de dos clases sociales. ¿Sí? Entonces sería lo que es la clase dominante y lo que es la clase dominada. La burguesía es una clase social que surge a final de lo que fue el feudalismo, y se dice que los burgueses no son ni aristócratas ni siervos, sino personas, fue una clase que logró construir negocios con cierto éxito y comenzaron a acumular cierta cantidad de capital. Por otro lado, como clase opuesta a la burguesía, tenemos lo que es el proletariado, que serían en este caso los dominados. Los proletariados los podemos definir como trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. También tomamos en cuenta que gracias a las conquistas de América, los burgueses lograron aumentar su poder encontrando nuevos mercados y negocios. Otro punto a favor de la burguesía fue la revolución industrial. Gracias a la revolución industrial lograron implantar grandes industrias, y esto les hizo crecer o aumentar lo que fue su capital muy progresivamente. Luego de esto, los burgueses crean el Estado representativo. Dicho Estado fue creado para regir los intereses colectivos de esta clase social de la burguesía. Podemos decir que la burguesía ha desempeñado un papel bastante revolucionario, puesto que ha dado fin a todas las relaciones feudales, patriarcales y caballerescas. También podemos decir que el valor personal ahora se mide por el valor de cambio, y la única libertad es la del libre comercio. Otro punto que podemos acotar es que antes la explotación era velada por ilusiones religiosas. Ahora esta explotación es más directa y descarada. La burguesía definitivamente ha cambiado todas las ocupaciones en las profesiones de salario, incluso aquellos que fueron honrados con anterioridad, como la profesión del médico. Del mismo modo, decimos que las relaciones familiares han perdido su velo del sentimentalismo y se han reducido a las relaciones de dinero puro. El proletariado era tratado básicamente por la burguesía como una mercancía a la que sometían al régimen de orden militar y condiciones infrahumanas. Eran sumamente estrictos con lo que es el proletariado, y bueno, se dice que todo esto por un mismo objetivo, que es el dinero. Se dice también en este tomo, en esta parte, que su alto desarrollo en estos ámbitos le hizo perder cierto control sobre su fuerza, y la burguesía, como única manera de sobrevivir,
era buscar más mercados y explotar más a los proletariados, lo que generaba unas crisis mayores y unas crisis más violentas, que al final son un poco más difíciles de controlar. A medida de que aumenta la producción de los burgueses, aumenta la necesidad de explotación y de concentrar las riquezas. Obviamente tienen más y quieren más. Entonces, esos puños comienzan a levantarse contra ella y los del proletariado, que no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo. Entonces, la situación se agrava. La creciente maquinización de la producción lo ha relegado a ser un apéndice de la máquina. El hombre ha sido despojado de toda capacidad creadora y obteniendo un salario no mayor del que le permita seguir subsistiendo. ¿Qué se dice? Que la burguesía planteaba un salario para lo que es el proletariado, un salario que se manejaba como un costo. Es decir, como la burguesía veía al proletariado como una mercancía, la burguesía tomaba en cuenta que los costos del proletariado tenían que ser muy bajos y básicamente lo que necesitaba el proletariado era un pago que le permitiera subsistir, un pago que le permitiera comer y perseverarse en tiempo, o sea, seguir reproduciendo como esa clase de proletariado para que la burguesía mantuviese su riqueza y no generara un costo tan alto en lo que era en los obreros o proletariados o mano de obra, por así decirlo. Podemos acotar que por dichas contradicciones del sistema burgués aumentan en número a la clase de los proletariados y al empeorar su situación terminan por tomar conciencia y comienzan a organizarse, a formar asociaciones listos para responder al ataque del burgués capitalista. La lucha no consiste en pequeñas reivindicaciones, sino en una lucha política abierta, donde se busque reconocimiento como clase y la toma del poder. El proletariado se alzó formando masas diseminadas por todo el país, pero más tarde los obreros se unen formando organizaciones obreras para solucionar cualquier tipo de problema. Debido a estos acontecimientos y ante este progresivo aumento de fuerza por parte del proletariado, los autores afirman un triunfo del proletariado y exponiendo que la caída de la burguesía es algo inevitable. En el capítulo 2, titulado como Proletariados y Comunistas, vemos que en este capítulo Marx expone las ambiciones e ideas que tienen los comunistas y su ideología e intentan destruir todo aquello que ha sido construido con el trabajo ajeno y que la burguesía toma poder sobre él, lo cual llama propiedad privada, que no es más que una propiedad común de lo cual los burgueses no tienen derecho a tomar poder sobre ella, puesto que una fábrica o industria está compuesta por el sudor y sacrificio de muchos trabajadores, de los cuales no fueron bien remunerados. Tomando en cuenta verdaderamente lo que hablamos un poco en el capítulo 1, del modo en que eran pagados estos trabajadores, o por así decirlo, proletariado. Los burgueses o capitalistas hacen pasar sus preocupaciones o intereses de clase por el de la sociedad o el bien general. La protección de la propiedad privada de la burguesía es antagónica a los comunistas, porque es el pilar que sustenta la explotación y la alienación de los obreros. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante. El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, no quita más que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno por medio de la apropiación. El trabajo asalariado es el precio medio del trabajo, el precio medio del trabajo asalariado
es el mínimo del salario que supone la mera reproducción de la vida humana. Esto un poco más de lo que hablábamos del capítulo 1, de lo que era el salario que se le daba a estos trabajadores o la clase social, el proletariado. Decimos que el obrero finalmente vive es para acrecentar el capital del burgués, mas no para él. O sea, la importancia que se le daba al obrero en ese momento era básicamente para que el proletariado siga aumentando lo que son sus riquezas. Entonces, en el comunismo, todo ese trabajo acumulado ya no irá a manos de un burgués, planteó Marx, sino del obrero para enriquecerse y hacer más fácil la vida de él. Entonces, entre los planes de los comunistas, para la redundancia, se planteaba un impuesto progresivo, que es la concentración de los factores productivos, de los medios de transporte y del crédito en manos del Estado, abolición del derecho a la herencia, confiscación de la propiedad de migrantes y sediciosos, multiplicación de las empresas estatales, obligación de trabajar para todos, combinación de la agricultura y la industria, abolición de la familia como institución, ya que ésta descansa en el capital, en el lucro privado y solo existe para la burguesía, suprimiendo la familia para el proletariado. Terminar con la explotación de los hijos por sus padres y con la explotación de las mujeres, ya que estos no son factores productivos. Abolir la patria, aunque ésta no existe para el comunista, por lo menos hasta que alcance el poder político y acabe con la explotación de un individuo por otro. Abolir las verdades eternas, religión, moral, filosofía, etc., ya que las ideas dominantes y los conceptos preestablecidos a lo largo de la historia han representado siempre los intereses de la clase dominante. Al final del capítulo se concluye que solo destruyendo a la burguesía junto con su propiedad privada, también desaparecerá la clase de proletariado con su salario. A esta nueva sociedad que surgirá luego de abolir la propiedad privada se le llamará la sociedad comunista, que no es más que la clase nueva social ideal. En el capítulo 3, literatura socialista, titulado Literatura socialista y comunista. Se dice que entre las diferentes propuestas de este capítulo, entre las diferentes propuestas socialistas de la época, los autores del manifiesto destacan varias tendencias que clasificaron en 3. El socialismo reaccionario, el socialismo burgués o conservador y el socialismo crítico utópico. Entonces vamos con la primera, que sería el socialismo reaccionario. Decimos que por socialismo reaccionario se entiende a aquellas variantes de socialismo que, pretendiendo representar intereses obreros, representaban intereses de clases precapitalistas. En el socialismo feudal se trataba o hablaba de lo que son los sectores de la aristocracia, que dichos sectores de la aristocracia eran desplazados del poder por la burguesía, con la que confluían sectores del clero. Y en el socialismo pequeño burgués se trata de sectores de las clases medias, condenadas a engrosar el proletariado, que critican al régimen burgués desde los intereses de los pequeños burgueses y los campesinos. Sus méritos residen en la crítica correcta del régimen de producción burgués y sus consecuencias antisociales, pero en cuanto a sus propuestas positivas no pasan de un retorno a los antiguos medios de producción y de cambio, con el modo de vida asociado a ellos. Por último, tenemos lo que es el socialismo alemán o verdadero socialismo. Este socialismo surge a partir de la importación en Alemania de la literatura socialista y comunista francesa,
pero como en Alemania las condiciones sociales eran bastante más feudales que la francesa, esto resultó en una asimilación puramente literaria del socialismo, en el marco de una conciencia filosófica reaccionaria. Y así, donde el original desarrollaba la crítica del dinero, ellos pusieron expropiación del ser humano, donde se criticaba el Estado burgués, que sería el Estado burgués, abolición del imperio de lo general abstracto. El socialismo conservador burgués de esta ideología proviene de la sensibilización de parte de la burguesía ante el sufrimiento del proletariado y un intento de mitigar estas injusticias para conservar el orden social burgués. Se encuentran en este bando los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que aspiran a mejorar la situación de las clases obreras, los organizadores de actos de beneficencia, las sociedades protectoras de animales, los promotores de campaña contra el alcoholismo y los predicadores. El socialismo y comunismo crítico utópicos, se puede decir que en este socialismo se encuentran las doctrinas y sistemas características de los primeros choques del proletariado como clase contra el régimen burgués. Estas doctrinas realizan una crítica medianamente correcta del mundo burgués y profesan un ascetismo universal y un torpe y vago igualitarismo, o diseñan modelos de sociedades futuras de carácter utópico. Por último, tenemos lo que es el capítulo 4, que se titula Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. En este breve y último capítulo, que ya en el prólogo de 1872 los autores señalan como desactualizado debido a la desaparición de muchos de los partidos de oposición aquí nombrados y a los cambios económicos y políticos ocurridos desde su publicación de Marx y Engels, estos hacen un esbozo de la táctica que deben seguir los comunistas en el contexto político de varios países de Europa, en donde no sea posible llevar a cabo directamente su objetivo, situarse de parte de los partidos más progresivos y contra los más reaccionarios, sin por ello perder su independencia programática y organizativa. Los comunistas apoyan en todas partes, como se ve, cuantos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. Este capítulo y el manifiesto termina con una frase muy célebre y muy reconocida, que es: los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones.